Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Lindo volver a verles. Bueno, encantado de tener otro encuentro. Espero que no se hayan mareado con este asunto del horario. Nos demoramos media hora. Avisamos, por todos lados avisamos que salíamos más tarde, porque nuestra invitada da clases, muchas clases por semana, pero igual ahí hizo una gambeta para poder estar acá junto con nosotros, así que estamos súper agradecidos de que Amparo esté aquí para compartir su película y festejar el Día de la Mala Madre, aquí junto al Leopoldo Cine Club. Así que bueno, habíamos anunciado otra peli, pero nos parecía que esta valía la pena verla ahora, no más adelante. Así provocamos un poquito y de paso aprovechamos esta fiesta que se vivió el domingo pasado en una versión distinta, ¿no? Pensando más las coordenadas sobre las cuales se construye la idea de maternidad. Eh, Así que bueno, un poquito por allí nos traerá la charla. Al final va a haber un pequeño avisito, así que no se vayan. Prometimos cerrar a la hora de siempre, así que no sé, quédense tranquilos quienes no se prepararon la cena, que va a haber tiempo para prepararla. Eh, bueno, a Amparo yo la conozco hace mucho tiempo y viene a cuento, digamos, la forma en la que nos hemos conocido con ella. Transcurría el 2009 y de repente yo en ese momento trabajaba en el Inca, era delegado justamente de ATE, y los compañeros de la ENERC en tercero estaban planteando algo muy importante, reclamos importantes que tuvieron como corolario la toma de la escuela, de la ENERC, escuela en la que luego estudiaría. Para ese entonces yo no estudiaba, pero sí lo hacía en paro. Y ahí estábamos con los chicos a la noche. Hubo un momento tenso, alguna patota que andaba por ahí dando vueltas, y ven Amparo con un Juanito que era así, un bodoquito, y me dice Amparo, avísame qué onda esto, porque si se pone complicado yo me tengo que ir con Juan. Y en el momento en el que estaba viendo tu peli, Amparo, y aparece esa compañera y señala esto de la madre, ¿no? Digamos, teniendo que frenar la violencia del mundo, recordé ese momento en el cual la Amparo estudiante, la Amparo futura cineasta, y la Amparo ahí, digamos, defensora de esa lucha, eh, se le prendió una lamparita y apareció esa Amparo madre que dijo, yo acá tengo la misma responsabilidad de ustedes, pero más una extraordinaria, ¿no? Que es esa pequeña vida por cuidar. El resultado es ese niño precioso que está en la película, que te dan ganas de comértelo. Y digo, qué impresionante, qué intenso que en esa experiencia de 2009, donde Amparo estaba formándose como cineasta, que estaba ya haciendo digamos, una experiencia militante incluso en su espacio de estudio, era ya también madre y estaba transitando esto que luego, ¿no? Finalizada su carrera, se plasma en una película. Me pareció súper bonito y conmovedor esa experiencia, ¿no? Digamos, estudiaste cine a la vez que comenzaste a ejercitar esta experiencia que es la de maternar, y nada, me parece un puntapié hermoso como para comenzar la charla desde ahí. Bueno, hola, me pusiste la piel de gallina. Ahora ya está. Qué lindo cuando se cuentan historias y se produce ese efecto, ¿no? De que ya estamos, yo ya siento abrazo. Gracias a todos por estar acá, a Leopoldo y a Diego, que como dicen, nos conocemos hace muchos años, por la invitación. Eh, Sí, me parece que además justo destacás un momento clave porque quizá fue algo de todo esto un motor para hacer la película, ¿no? Yo tengo historia de militancia política y tenía historia de militancia en los feminismos en aquel entonces, pero mi maternidad fue una de las primeras cosas que me impresionó, digamos, fue como quedé como muy... em, no diría excluida, pero con un movimiento medio de marginalidad respecto de la ocupación de espacios políticos, o en todo caso, el triple esfuerzo para sostenerlos, digamos, después esa lucha continuó y tuvimos
que llamar a elecciones de rector y tener un consejo académico y qué sé yo, y no existía la agenda de cuidados, entonces no es nada seguramente que muchas compañeras por acá, las que sean madres, no conozcan, pero el problema de cómo yo podía ser la representante estudiantil y tener un hijo era un problema absolutamente individual, no formaba parte de la discusión colectiva, como bueno, che, si quieren que yo sea esta persona que va y nos representa, voy a necesitar que colaboren conmigo en esta otra situación, ¿no? Eso estaba como, y fue sin duda, no lo único, pero fue uno de los motores para preguntarme qué pasa, qué pasa con la maternidad y cómo en algunos casos se produce un efecto como de expulsión chiquitita de los espacios, ¿no? Eh, Después la película no fue solo eso, pero en todo caso sí fue un gran puntapié. Así que me emociona ese recuerdo porque obviamente yo recuerdo esa toma como algo muy importante. Obviamente no, pero les cuento. Y algo un lugar donde no tenía dudas de que tenía que estar, por mi responsabilidad con los compañeros y demás, pero eh, siempre tuve mucha culpa alrededor de qué hacía durmiendo con mi hijo en el piso, este, cuando nos íbamos a las reuniones con presidencia que derivaron en la intervención de la escuela y no sé qué, mi hijo se quedaba con gente, o sea, ahí sí lo logramos, se quedaba en la toma. Bueno, pero ¿y yo que te estoy delegando el cuidado? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Es lo que quiero, es lo que me parece que tiene que pasar, pero ¿cómo hago para que esto esté bien? Todo eso también formó parte de las preguntas de la peli, digamos. Así que bueno. Una de las, llamativamente, justamente en este documental, en el que la vida está presente a partir de múltiples maneras, una de las palabras que más se utiliza es la de violencia, ¿no? Violencia que sufren las madres, violencia que ejercen las madres, violencia de la burocracia, del Estado, violencia del entorno a partir de múltiples manifestaciones discursivas, indirecta o directa incluso, violencia del sistema de salud. Es llamativo, digo, digamos, no es algo que no es una novedad, porque lamentablemente todos hemos visto o conocido situaciones de estas características, pero tu película, que ofrece una suerte de compendio o de mirada extensa respecto a esta temática, llama la atención que esta sea una palabra predominante en la mayoría de los testimonios. Sí, era, pasa. Además era un poco el enfoque de la peli que tenía que ver en realidad inicialmente, por eso digo lo lindo por ahí creo yo del documental es cuánto crece, cuánto cambia justo hoy fui a mi escuela primaria a dar una charla sobre a mi escuela primaria, que no, yo no vivo ni siquiera en la misma ciudad, a dar una charla sobre cine, al taller de cine, y me decían que es lo más difícil de ser directora. Y no tengo ni idea, pero una cosa que destacaba, que no sé si sale siempre, es la capacidad de estar disponible para aquello que sucede, ¿no? Como saber cuándo estamos frente al corazón de la peli y no hay que resignarlo, y cuándo en realidad hay que abrir. Y en el documental, y más en un documental de entrevistas, que es un género particular a esta altura muy denostado, además, creo que esa disponibilidad para ver qué sucede es relevante, digamos. Y entonces la peli finalmente no se trata de aquello que yo pensaba que se iba a tratar, porque lo que sucedió en el encuentro con las otras fue mucho más, pero la cuestión de la violencia que ejercíamos las madres sí era una de mis preguntas claves, digamos, en las entrevistas. ¿Cómo tramitamos esa violencia que ejercemos? A veces en medidas que consideramos razonables, a veces en medidas que no, pero que son un asunto de la maternidad y que son el asunto del que en general no hablamos. Entonces ahí había algo como muy, para mí, muy movilizante, que era ¿por qué no podemos hablar de esto? Que es una de las experiencias más difíciles de procesar, donde más necesitaríamos de las otras y los otros para entender hasta dónde sí, hasta dónde no, qué de esto es mío y qué de esto es del mundo. Todo eso era, porque hay una entrevistada que, dice, que trae esta idea del fusible, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué les estamos pidiendo a las madres, no? O
sea, si vos agarrás a una persona, le das una tarea titánica, la sustraes de todos sus espacios de sociabilidad, o de muchos, le quitas unas horitas de sueño además, tiene que generar mucho más dinero, tiene que seguir por el mandato también de izquierda, digamos, y de los feminismos, tiene que seguir inserta en todos los espacios, ser exitosa y multitalento, digamos. Y encima, gana menos por el mismo trabajo que hacía antes, cuando tiene que ganar el triple porque tiene que mantener una familia, la estás poniendo en un lugar donde soplás y rompe algo, digamos. Y si a eso le sumamos las cuestiones de clase, ni hablar. Entonces, eh, había una pregunta ahí donde cuál es el caldo de cultivo que genera esto y por qué de esto no podemos hablar, y ahí aparece la idea del mandato de buena maternidad y todo, ¿no? Pero es un punto por ahí muy sensible de emergencia como de emergente, de lo que el sistema es, ¿no? Claro. Y justamente creo que una de las cosas que más desarrolla la película es esta como suerte de actualización o modernización de lo que es el mandato de buena maternidad, porque bueno, históricamente refería a esta idea de renuncia, a esta idea de replegarse al ámbito doméstico para ser ahí el pivot central de la economía, de la dinámica hogareña, y acá, digamos, la mujer lanzada al mercado laboral ahora encima tiene que de repente invisibilizar un poco esa presencia que no debe tampoco resignar en el ámbito doméstico. Entonces tiene que seguir haciendo lo mismo que antes, pero encima hacer de cuenta como que no lo hace, porque de repente tiene que estar, ¿no? El régimen capitalista no solo le reclama esa prole que engendra, sino incluso que ella incluso esté presente al pie del cañón y no descuide su rol profesional. Total. Hay, hay una, bueno, hay una autora que es Federici, que tiene este texto que es El patriarcado del salario, que es esta idea de que nosotras podemos eventualmente producir una emancipación, pero en principio las madres somos como el corazón del sistema en el punto en que estamos produciendo la mano de obra y además generando un montón todo lo que ahora esto se nombra como cuidados. em, Generamos PBI, digamos, así de simple, producimos PBI. Y entonces, si no nos organizamos y rompemos un poco todo, esta situación se puede eternizar. Y la clave en eso sí creo, a mí yo apuesto, más allá de la lucha política, las políticas públicas y todo, tiene que ver con reconstruir lazo, digamos. Me parece que además las ciudades, el mundo contemporáneo, así súper, súper fragmentado y qué sé yo, tiene que recuperar algo de lo comunitario, que no me refiero a necesariamente parir en el patio con no sé quién, digo, como se quiera, pero sí hace falta un compromiso de todos y que tiene que ver para mí con una mirada de futuro también, o sea, todos nosotros algún día vamos a necesitar una médica que nos cure el corazón y esa no va a ser una persona de nuestra edad, seguramente. Entonces hay algo de, bueno, si queremos que esta especie se perpetúe y más o menos podamos ir repartiéndonos las cosas y en un momento uno se jubila y el otro no sé qué, mis hijos son también parte de ese proyecto de vida de los otros, digamos. Bueno, me parece interesante la idea de que, bueno, tu nombre es Amparo y justamente hablas del desamparo de las madres, ¿no? Que por lo general quienes son, digamos, la denuncia acude al desamparo de les hijes y aquí vos propones esto, ¿no? La idea de madres desamparadas. Y me parece que está bueno porque empieza a desarticular esta idea de aquella madre que por naturaleza deviene en un ser plenipotenciario, capaz de dar toda respuesta, carente de toda duda, y de repente, digamos, el reflejo, no solo está el discurso de estas madres, sino también la forma de mirar, la templanza de madres que vemos que se han hecho y construido y fortalecido justamente a partir de contradicciones, a partir de temores, a partir de el tránsito de una experiencia, de una praxis de maternidad que fue, digamos, no sé si en soledad, pero sí con un régimen, con un sistema que no las contuvo, que no las acompañó. Entonces la idea esa de madres solas está tan presente y me parece una de las cosas más interesantes de la película. Sí,
Qué lindo. Es una pregunta ahí que pienso yo para el cine, también para el que ojalá sigamos haciendo, que es eso, cuál es la forma que le pertenece a cada película y por qué. Y acá en esto que decíamos, es una película de entrevistas que no es, ya a esta altura no es un planazo, digamos, y por qué, digamos. Y que en ese por qué era darle la palabra a quienes no la tienen habitualmente, digamos, de la maternidad habla todo el mundo, menos las madres, en general, no es que, pero un poco sí. Y por otro lado, darse lugar a una escucha atenta y a una mirada atenta, ¿no? Mucho más profunda, menos, y fuera del espacio doméstico, en un espacio medio X, digamos, ¿no? Como realmente que eso permitiera que pudiéramos parar el tiempo a mirar a estos personajes que siempre son, aún en la comicidad, como el equeco que va con todo, no importa la edad además, o sea, yo tengo hijos de otra edad ahora, definitivamente no es una película sobre el puerperio. Igual está esta idea de que siempre hay que poder, ¿no? Entonces, bueno, sacarlas chiquitito, sacarlas del lugar y mirar y mirar y mirar y mirar y seguir mirando a ver qué aparece, fue un poco la apuesta. Sí, es interesantísimo, incluso esto referido a la soledad, cómo aparece la soledad como padecimiento y como deseo, ¿no? Es interesantísimo eso, ¿no? Como hay una soledad no deseada versus o acompañado de una pérdida de autonomía también, ¿no? Eh, que también está tan lindo narrado, en testimonios que la verdad que a mí me gustaría saber cómo fue el trabajo con estas mujeres, porque es asombroso el nivel de confidencia de un discurso que no se agota en la experiencia personal, en esa cosa epidérmica de una experiencia transitándose o habiendo terminado de transitar quizás el momento más espinoso, más complicado. Eh, pero con un espacio para la reflexión también, ¿no? Porque se las ve también haciendo, ¿no? Como dándose un tiempo para pensar las palabras, hay momentos, ¿no? Incluso desde el montaje, me parece fabuloso el tema de los tiempos de la película, cómo se habilita, cómo uno percibe los no cortes, es decir, ¿no? Los cortes que hubieran hecho derrumbar ese momento, el corte que se aplazó y permitió ver ese brillo, esa mirada, ese mirar al piso, que nos habla de aquello que fue omitido, ¿no? Está lo que dicen y está lo que sentimos que fue transitado por esas mujeres. Qué lindo. Bueno, eso es para Lautaro Colas, el montajista, eh, que fue un golazo. Bueno, una pregunta que nos hacemos en el cine todo el tiempo, las feministas, las transfeministas, es cómo conformar los equipos y cuando... Y como tenemos una reivindicación respecto a que somos muy pocas, tratamos de conformar equipos de mujeres. Pero hubo algo en el proceso del montaje que era, necesitamos que esta película no sea solo para madres, o por lo menos no sea solo para personas que pueden maternar. Y en ese punto, que el montajista fuera un varón que además no es padre, era una manera de decir, no, flaco, esto mismo, ¿no? Párate a escuchar. Bueno, Lautaro lo hizo con mucha disposición y encontró esto, ¿no? O sea, el silencio era muy importante, no llenar el silencio de cosas era muy importante para nosotros, también a nivel sonoro, como que al final es una peli medio mínima, realmente, porque hacía falta eso. Em, ¿Cómo fueron las entrevistas? Me preguntaste, me perdí, perdón. Las entrevistas fueron largas. No las conocía a su gran mayoría. Teníamos 4 como mascarones de proa que eran personas cercanas a las que les habíamos pedido que nos acompañen, porque una gran duda durante el desarrollo de la película que nos planteaban los jurados y qué sé yo, era: no vas a conseguir que nadie te cuente lo que no se cuenta de la maternidad en público. Entonces, bueno, hicimos muchas entrevistas de investigación y hubieron 4 mujeres que se declararon dispuestas y entonces sabíamos qué peli teníamos.
Y después el descubrimiento fue que si la palabra es dada, es entregada de verdad, no que digan lo que yo quiera o no sé qué, sino si de verdad podemos hacer ese pasaje a Tomás, la tomaron con mucho gusto, porque no nos dan ese espacio en general. Entonces, ese mismo gesto habría. Tengo varias cosas, pero como quiero dejar espacio a todas las compañeras y compañeros que se están anotando, cierro con la última, que también, digamos, acompañando el tema, la animación me parece fabulosa en tanto hay ahí no solo dinamiza, enriquece, divierte, sino que incluso también hay una marca autoral a partir de esos recursos que me parece súper interesante, y cómo desde tu compromiso con la película uno asoma como una base sobre la cual uno se monta la película. Está bueno como está presente tu mirada a partir también de esos recursos. Lo que me llamó la atención es el guión, ¿no? El guión documental, cómo tiene como una forma helicoidal, ¿no? Porque avanza, no se queda en un lugar estático, pero a su vez los temas van y vienen, y yo sentía como de alguna manera la forma de la película, del discurso de la película, tiene que ver o acompaña de alguna manera ese aturdimiento, ¿no? Esa complejidad de que durante la maternidad se cuenta en la película que existe para poder ordenar las ideas, ¿no? Y cómo de alguna manera uno en la película, si bien van decantando ideas, conceptos, también uno siente, ¿no? Que expresa o acompaña un poco esa vorágine de ese momento. ¡Qué bueno! Claro, no estás en el Leopoldo Cine Club porque sos amiga. Has hecho una gran película y hay que aprovecharte. Nosotros la llamábamos la estructura serpenteante, así le decíamos en el montaje, que era, che, no hagamos un decálogo de respuestas, tiene que haber de acá vamos para acá, ¿y por qué? Y bueno, a veces porque el silencio era el mismo, entonces podíamos imaginar que lo que no decían era más o menos lo mismo, no lo sabemos, digamos, pero no era, o sea, sí fue muy importante no centrarnos en lo temático solamente, eh, ir encontrando como esto, una lógica, y que sí es caótica, y sí es divertida también. Pues eso era muy importante, ¿no? Como tampoco es que fuimos a hacer la película, o no sé qué les produjo, me encantaría escuchar y sé que estamos a punto. Pero, pero el plan tampoco, o sea, a mí me encanta ser madre, me encanta. Tengo la suerte de haberlo elegido, haber luchado muchos años porque todas lo podamos elegir, todo, pero a mí me parece un planazo. Me enoja que el mundo sea el que es, quiero hablar de esto, quiero no sé qué, pero es un quilombo, es desesperante por momentos, existen estas fantasías, me quiero ir, chau, me voy. Eh, y también es espectacular, y juego y bailo, y hay colores en mi casa, y hay un montón de cosas negadas a los adultos que yo las vivo igual, o que todas las hemos vivido, de nuevo vinculados con las infancias. O sea, pasan cosas que son espectaculares. Entonces, como que la película no podía nunca, dos cosas, no podía pensarse verdad, hay lo verdadero, pero no lo tenía yo. Entonces, que mi rol fuera y viniera era importante. Eh, parte del camino pensamos, como todas las entrevistadas al final me entrevistaban a mí, eh, pensamos que yo formara parte de las respuestas como una más, y después nos dimos cuenta que eso era deshonesto, que yo no era una más. Entonces ahí aparecieron las animaciones, o el relato en off sobre las animaciones, en realidad las animaciones ya estaban, y era como, bueno, mi lugar es este, yo estoy haciendo este recorte, no sé qué, también soy madre, pero no solamente, en este caso. Y eso, como para mí tiene que ver con lo de dar la palabra, como que en definitiva la estructura era esa porque fue siendo, o porque, bueno, nosotros tenemos partes, ¿no? Está el legado, está no sé qué, está el manifiesto, existe para nosotros las partes, pero no, la idea era que no se pudieran reconstruir del todo, que fuera un poco como es la vida diaria, que de golpe tenés un momento espectacular y a los 3 minutos tiraron el aceite en el medio del living y querés romper todo, digamos. Entonces no podía ser del todo ordenado.
Bueno, hay que ser la mamá para enojarse con Cata y con Juan, porque como espectador los querés ahí para divertirte. Digo, son preciosos y tan inteligentes. Bueno, pero cedo la palabra, vamos a abrir el juego. ¿Quién se anotó, Pri? José, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Bueno, Paro, hola a todos, voy a ser breve para no ocupar tanto espacio. La verdad es que me gustó muchísimo la película, yo ya la había visto, la volví a ver, me gustó más todavía. Me, me gusta mucho esto que decís de dar la palabra, es muy inteligente, porque efectivamente eso es lo que funciona, ¿no? O sea, eh, la película te interpela, bueno, es muy divertida la película, es muy profunda y es muy divertida, y eso está bueno. Y te interpela, o sea, yo todo el tiempo escuchaba estas voces, esta cosa coral que es tan hermosa, y pensaba en mí, en mi maternidad, en cómo había sido, en esos pequeños y sutiles, en esas sutiles violencias que todas vivimos, algunas tremendas y otras, pero las sutiles, ¿no? Las que naturalizás. Y está muy bueno eso, o sea, sentís eso. A todas nos debió haber pasado que pensamos en algo y pensamos en alguna anécdota y hasta nos reímos, ¿no? Recordando estar ahí pariendo mientras, digo, nada, lo que sea, ¿no? O sea, que pasaba en el mundo y que te estaban exigiendo. Me gustó muchísimo, me gustó mucho que los únicos dos que no maternan son tus hijos, los únicos dos entrevistados, y que la única voz masculina sea la de tu muchacho. Me pareció bellísimo porque le daba como una vuelta a eso y desestructura. Todo el tiempo es muy profunda y al mismo tiempo te desestructura y te interpela. Me encantó, te agradezco mucho la película. Eso, gracias. Qué linda, muchas gracias. Muchas. Gracias, José. Bueno, Graciela, ¿estás por ahí? Ahí te veo, sí. Tenés que Estaba desmutearte. sin micrófono, ahí está, ahí Ahí va. está. Hola, ¿qué tal, Diego? Hola, Amparo. Encantada de conocerte. Bueno, Amparo, yo no te conocía, no había visto la película, digamos, no sabía que formabas parte de una movida feminista, más allá de que, bueno, el tema de la película te lo hacía pensar, o me lo hacía pensar. Bueno, cuando llego a los créditos me pongo a mirarlos y veo que sí, mujeres, 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 mujeres. Salvo vos decías el montajista, bueno, no presté atención si era un solo hombre, pero veía que era una predominancia de mujeres. Y como me había dejado muy interesada el tema de la animación, porque había momentos donde las situaciones eran bastante angustiosas, no sé, recuerdo el caso de esta chica a la cual le habían obligado a pasar por una cesárea sin necesidad y finalmente le dañan la vejiga al operarla. Bueno, venían estas animaciones, esos caballos que pasaban corriendo rápido, esas fotografías donde las figuras están eh, rodeadas también de una animación. Y al final de la película, me encontré con esta donde el caballo se pone mirando para adelante, en lugar de ir de costado, que iba galopando siempre, y con una mujer y además una canción, que la canción también mucho, era que estaban construyendo una cama para que uno se tirara a llorar. Entonces me puse a buscar, bueno, los nombres de la gente que trabajó con vos, el nombre de la autora de la letra, y a leer la letra, que eran toneles y que decían, voy a juntar tus lágrimas. Entonces digo, bueno, ¿cómo habrás elegido esa canción para terminar de esa manera la película? Que entre paréntesis, excelente. Bueno, nada más. Gracias, Graciela. Gracias. Fue la animación iban a ser esas cosas de los procesos. Tuvo muchas vueltas y encontramos la película es una coproducción con Uruguay y encontramos por internet, no nos conocíamos una animadora uruguaya porque a mí me encantaría saber dibujar, pero no sé. Entonces yo le hacía unos cosos horribles y ella lo transformaba en esta belleza porque es lo que ella hace, que es Macarena Campos, que es muy hermoso. Lo mío era como armar puesta de cámara, digamos, pero
Y la canción es una canción de Lucy Patané que existía, en realidad. Lucy Patané, que para mí expresa cosas muy... es una guitarrista, música, compositora, no sé qué, pero yo trabajo, mi otro trabajo tiene que ver con la producción y la gestión cultural, y trabajé mucho tiempo en música, y Lucy es, por lejos, una de las mejores guitarristas de la escena porteña. Lo firmo. Sin embargo, no tiene ese lugar, y es otra cosa bastante impresionante. No teníamos duda de que la tenía que cantar una mujer, pero la escuchamos y era perfecta, no sé, ya existía, o sea, la canción no se hizo, se estaba grabando el disco, o sea, hubo una mezcla específica para la película y no sé qué, pero era ese, sobre todo al principio fue perceptivo, esa guitarra del principio que es como de libertad, esa era la sensación, que a mí me producía por lo menos, y bueno, sí, funciona, no sé, o yo sigo sintiendo que sí, que le pertenece. Bien, Adriana, ¿está por ahí? Ahí está. Hola, hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Hola Amparo, hola Diego, bueno, un gustazo conocerte. Para mí la película me llegó muy cerca en lo humano, y me identifiqué mucho, no sé si estoy usando la terminología correcta porque no, me encanta el cine, pero hay cosas que no sé decirlas. Los primeros planos me produjo una cercanía afectiva enorme. Yo soy mamá de un adulto de 23 años que tiene autismo. Entonces, los testimonios de estas mujeres es como si me hubieran abrazado, ¿viste? Porque yo los escuchaba y yo decía, estas minas pasaron por los mismos fantasmas, por las mismas torturas psicológicas que pasé yo, y los pibes salieron bien, o sea, no son autistas. Y por más que vos lees en un montón de cosas que yo te dicen, no, el autismo tiene una carga tan pesada que a la soledad de la maternidad se le suma la soledad de haber parido un PBI que el sistema capitalista dice, ¿y esto para qué nos sirve? Es descartable. Entonces, el peso como madre se hace enorme, ¿viste? Y tu película me resultó realmente sanadora, te la agradezco un montón. Si bien mi hijo ya tiene 23 años, yo ya tengo un montón de cosas bastante digeridas y todo, pero me hizo muy bien, me dio una sensación de decir gracias por haber hecho esto, porque como documental me pareció militantemente muy potente, ¿viste? Para defender la maternidad desde un costado que no es el que el sistema te lleva y te permite pensarte desde un montón de otros lugares, y me pareció que estaba buenísima. Así que gracias. Gracias, Adriana, que sí, qué difícil, ¿no? No cargarse los mochilones, todos los mochilones encima. Gracias. Bien, Héctor. Buenas noches, Héctor. Hola, Amparo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Bueno, voy a ser breve. Me faltó un segundo visionado de la película. Me hubiera gustado volver a verla para compenetrarme un poquito en lo que dice cada uno, a ver el discurso. Pero de todas maneras lo que me queda claro es que esta película está cimentada en un lenguaje cinematográfico que es está muy bien, o sea, el uso del blanco y negro, ese blanco y negro granulado, no sé, yo no conozco de técnicas, ¿no? Es un blanco y negro riguroso, la vestimenta casi homogénea de las entrevistadas, ¿no? Como que va quedando el discurso puro y duro de las mujeres, ¿no? Donde se aprecian la belleza transmite una belleza con sus marcas, con sus tiempos, cosa que cambias cuando filmás a tus hijes, ¿no? Que usás el color, ¿no? O sea, digamos, pero a mí el uso del porque considero que el blanco y negro para mí es la fotografía del cine
gana absolutamente con esto. No, eso nada más. La animación, como se dijo, para mí es una animación imprescindible en la película, muy ligada, qué sé yo, a mí me hacía acordar a algunas, si tengo que asociarla a algo, a The Wall, ¿no? Más que a Miyazaki. O sea, me parece fundamental los aportes de la digamos, de la animación en esto. Y claro, vos haces un muestreo en la película, es un muestreo, perdón. Hay una entrevista hay una señora mayor y después un perfil. Te diría que quedamos una generación afuera de eso, ¿no? Los que maternamos, ¿no? En los 70, que fue una década complicada, ¿no? Me da la impresión de que no sé si eso añade otra problemática al asunto. Obviamente no podés tener toda digamos, el muestreo perfecto, pero digamos, sentí como eso. O sea, me hubiera gustado por ahí, digamos, tener algo que no se incluyera, ¿no? Es una opinión muy personal. Bueno, yo también te voy a decir muchas gracias porque me encantó la película, el documental. Fundamentalmente yo lo que sentí, digamos, esto que dice Héctor, también lo sentí, digamos, la cámara está puesta en las rayitas de los labios, está puesta en la piel, está puesta en las manos, en los ojos, donde vos haces una identificación no solamente con el relato, sino con todo el cuerpo de cada una de ellas. Me pareció, y bueno, pero fundamentalmente lo que más me interesó es que vos permitís que se diga aquello que por mandato está silenciado históricamente, ¿no? Poder decir que sos madre, pero a veces los chicos te hinchan, a veces te impiden, a veces no te dejan estar en los espacios que antes estaba. Y yo, digamos, bueno, como decía, en realidad la viví muy bien las dos maternidades, tengo 2 hijos cuarentones ya, pero de todos modos hubo montones de momentos que decía, hablar como con un adulto, porque siempre, y soy de jugar, como decís vos, pero a veces un espacio de escuchar música, de leer, de hacer algo, y bueno, pero fundamentalmente eso, porque evitaste con esta película al planteo de sentir culpa. Bueno, es así, nos pasa, lo sentimos, lo compartimos todas, pero eso de la madraza, ay, yo con mis hijos, nunca, no. Y bueno, sí, a veces ese sentimiento, que no lo concretás, pero sí, creo que lo tenemos todas. Está oculto, nunca les pegué, pero de todos modos, como sentimiento, está, realmente es un tema que me parece que hay que sacarlo, porque yo todavía escucho a gente progresista, adultos, oh, no, porque yo los eduqué, los crié, nunca me molestaron y se me paran los pelos, porque cualquier cosa, cualquier interrupción de tu vida te tiene que producir una pérdida de espacio, un sentimiento, bueno, no es contradictorio con el amor, a eso, punto. Así que me encantó, la verdad que me encantó. Hermoso. Bueno, sí, eso que lo dijiste tan claro. Tus hijos, maravilloso. Yo decía, esta cosa, digamos, que para vos es todo un laburo también, ¿no? Digamos, trabajarlos con ellos. Por más que digamos, uno suponga que armador desde lo espacial, pero vos le decía, ¿y vos qué pensás de mamá cuando hacía tal cosa? Y una espontaneidad de esos pibes, una cosa, una frescura que me encantaron, la verdad que, y está bien, porque está bien escuchar lo que ellos pensaban de cualquier... No, mamá, tenés que... A mí me gusta que trabajes. Y cada uno decía distintos motivos porque no les molestaba que vos trabajaras. Pero también, a veces quiero que estés conmigo y te molesto, como decía. La verdad que me pareció, como vos, como creación, y como poner en el tapete un tema, es maravilloso. Te felicito. Gracias. Pensaba que... no, que lo dijiste muy lindo, esto no es contradictorio con el amor, o porque hay contradicciones, la vida tiene sazón también, punto, que no sé si lo habíamos podido decir tan claro. Y sí, lo de los chicos fue re difícil y lo hizo mucho también el equipo, o sea, armamos el estudio en mi casa, cosa que con las otras no,
Y gran parte de las entrevistas las hizo el equipo. Estaban pautadas, pero por momentos yo me iba, porque no funcionó. Ellos hacían un esfuerzo por decir lo que yo quería escuchar, se trababa, se conocían mucho con el equipo, con la productora, con la asistente de dirección, entonces había ahí una cosa de familiaridad que la charla no era solo conmigo. Creo que eso lo hizo posible. Y después están los míos porque en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos que haya mirada de los hijos. Y son los míos porque era la única, yo no le iba a pedir a nadie que se inmole, digamos, lo tenía que hacer yo, pero porque si no el discurso se siniestraba, digamos. Cuando puede aparecer lo que, digo, el vínculo, no solo de madres, tiene que ver con la mirada, ese vínculo, ¿no? Dar y devolver mirada. Y si dejábamos a las madres solas en eso, había una cosa pesada que tampoco era del todo fiel con esta sensación que decíamos antes de la contradicción. Está bueno eso, y está bien también lo que sumaba Héctor, digo, en relación al tema del blanco y negro. Si querés contarnos, antes de darle la palabra a Miguel, de paso ya que se mencionó eso, cómo fue la decisión de ir a blanco y negro, que sí, se aprecia el logro, en tanto está el claroscuro que representa el ejercicio de la maternidad, está este rigor, ¿no?, que señalaba Héctor, acompañado por la belleza. Acompaño las palabras de él porque es eso efectivamente lo que se recoge, ¿no? Como una cosa de honestidad, de frontalidad y de mostrar marcas, y que esas marcas constituyen la belleza de esas mujeres que han transitado por esa experiencia. Sí. Fue así la búsqueda, o sea, la búsqueda era esa, a mí me costó, a todos nos costó, asumir esto de que esta película pedía ser simple, digamos, en su forma, como que, ¿por qué nos costó? Porque siempre uno tiene, o no sé, pero estamos formados para pensar que más puesta, más cosa, más no sé qué, y no ir, y por ahí la distinción entre estereotipo y arquetipo, ¿no? O sea, que la maternidad claro, tiene claroscuros, es una construcción arquetípica, no necesariamente estereotipada, digamos. Entonces, ¿cómo hacíamos para que eso se fortalezca, ¿no? O sea, es algo que es reconocible para todos en un punto. Y ahí fue, bueno, teníamos un código que era Magnum. Yo había, en realidad partimos de unas fotos de Kudelka, que es una serie Kudelka es un fotógrafo que a mí me gusta mucho, y tiene una serie sobre gitanos que es muy hermosa, búsquenla si no la conocen. Y esas eran nuestras referencias, que era esto de la piel marcada, ¿no? También de la película de antes, la película física. Y de darle valor a eso, ¿no? También como forma de esto, qué es la belleza, qué es todo esto, cómo los filtros de Instagram son lo bello o una mirada que tiene recorrido. Y después eso fue bastante trabajo de color, digamos, para conseguir que una imagen digital llegue hasta acá, y el código era Magnum Magnum, como démosle más rosca para que haya más grano, más cosa, más todo. Y fue lindo. Después hubo un trabajo, fue lindo el rodaje, porque lo que hicimos con Iván, lo que hizo Iván, yo no sé, digamos, tanto eso, era como un pequeño dispositivo medio hogareño con unos espejos para que los ojos brillen, que rebotaban la luz y entonces le levantaban la mirada. Y después íbamos subiendo y bajando intensidades según cómo venía la conversación, y era medio todo eso, muy artesanal, era una bandejita de dimmers así que habíamos armado, y estábamos sentados los dos en un banquito, y entonces había momentos en que nos parecía que se ponía más íntimo y había que bajar la luz, y la íbamos armando, y eso incorpora al montaje algo como de lo defectuoso, que también me parece importante, como que el defecto también forme parte de la peli, ¿no? Cuando se van de foco. Bueno, se van de foco porque se quisieron alejar de la cámara, punto. Yo no las voy a buscar, que vuelvan, digamos. Muy bueno. Miguel, no sé qué Miguel es, ¿Galante?
Estás muteado, Miguel. Ahora sí. Ahí va. Hola a todos y todas. Hola, Amparo. Muy, muy interesante tu peli. Bueno, tus hijos son, son un lujo, son una maravilla, una dulzura, todo lo que pueden expresar. ¿Cuántos años tienen? Pero a mí como hombre cis, como se dice ahora, heterosexual un tanto tradicional, me abre a una serie de testimonios, de relatos o de preguntas que uno imagina, pero que no las escucha habitualmente. Y una pregunta es, hay muchos matices en lo que cuenta cada una de las que entrevistaste, pero hay cierta armonía, digamos, ¿no? Respecto de esta dificultad de maternar. Gira alrededor de una serie de dificultades, ¿no? De sus experiencias. La pregunta es, ¿a cuántas entrevistaste? Si estas fueron las únicas que entrevistaste, si te encontraste con silencios, si te encontraste con con algo que rompía tu mensaje, porque vos tenés un mensaje que querés dar claramente. O sea, de todas estas voces vos armás un discurso que es el propio, o de un colectivo, si se quiere, pero es propio. Bueno, básicamente eso. Recién cuando te decía necesité que hubiera imágenes de chicos, que hubiera voces de pibes, de los hijos, que estuvieran, y no sé por qué, cuál fue la palabra que usaste, no las iba a mandar al muere, al sacrificio, nos iban a inmolar, creo que dijiste. No entiendo por qué. Si es por la privacidad de los chicos, se podía solucionar con algún enfoque respecto de sus caras. Y ahí me surgió una pregunta, y no, en algún momento, algunas de las mujeres que entrevistaste habla de, bueno, acá tendría que hablar mi marido, acá hay que hablar también de mi marido. ¿Pensaste en algún momento la inclusión de alguno de los maridos, de los padres, cuando los hay en estas maternidades? Un montón, y me acordé que no contesté la pregunta sobre la generación de Héctor y compañero, y no retuve el nombre. Entrevistamos en modo película, digamos, o sea, de rodaje, a 30 mujeres más o menos, y sí quedaron muchas menos por una decisión de montaje que era que consiguieran armar su discurso. O sea, darles tiempo de película para que pudieran armar su discurso, porque si yo ponía las 30, ninguna llegaba a construirse como personaje, digamos, ¿no? Entonces, ahí la operación de que soy yo la que recorta era mucho más extrema. Entonces ahí la decisión de respetar los tiempos de cada personaje para que cierre sus ideas, hacía que tengan que bajar otras. Respecto de la homogeneidad, no son tan homogéneas como parecen, y eso creo que es una... Porque digo, buscamos cruzar clase, generación, edad de los hijos, y formas de familia. O sea, hay mujeres que crían solas, mujeres, hay lesbianas, hay mujeres heterosexuales separadas, juntas, adoptantes, hay como un poco de todas las experiencias, o de muchas, no sé si todas, ¿no? Y no sé si le corresponde al arte mostrar todo tampoco, es una gran pregunta. Pero sí. Ahora, ¿qué pasaba? En relación a la generación de los 70, por decirlo de algún modo, había una entrevistada argentina que había convocado, que es una persona muy querida, pero que parió en la cárcel, y que en un determinado momento me dijo, no,
no puedo, no estoy dispuesta, no me la banco. No quiero atravesar esta discusión porque para mí todavía no está resuelta. Y después en Uruguay entrevistamos a una mujer que era militante de Tupamaros y que tuvo una experiencia de maternidad muy particular. Y lo que pasa es que esta peli se dedica a recoger recurrencias. O sea, es el enfoque de la película, es recoger aquello que se repite. Entonces, cuando las experiencias, y lo mismo sucede con chicos con discapacidad, o con una madre de un nene ciego, qué sé yo, cosas que eran como, no es que no fueran valiosas, eran tan potentes en sí mismas, que no permitían, era como, bueno, de hecho hay algún momento donde en relación a una mujer que cuenta una situación pesada con con el suegro y no sé qué, y yo digo lo que para mí es la tilinguería más vergonzosa de toda la película, que es, no, porque el cuerpo no vuelve a ser el mismo, y esta señora me cuenta esto, que también fue una decisión de decir, bueno, hay que decir que lo que pasa no es siempre lo mismo, y que la mía es una posición distinta a la de esta mujer, y un montón de cosas, que por eso quedó ese comentario que a mí me da mucha vergüenza igual. Pero nos pasaba que cuando las historias eran así de singulares, se volvían, era muy respetuoso cortarlas, era muy difícil, si las dejábamos todas, que la película no modifique su tema, digamos. Entonces hay un momento donde hay que duelar que no se puede todo. Y algo parecido pasaba con las muy distintas. O sea, por ejemplo, hubo una mujer súper religiosa que defendía la idea de mandato Claro. el fallido, de Me- maternidad me- como no, instinto. pero me pregunté qué pasaba con las que defendían ciertos mandatos, que Bueno, podían pisar la raya. quedaban muy expuestas, eso pasaba. Ujú. Ojo, era interesante verlo, pero de mi parte yo lo sentía como una guachada, porque la película va para otro lado, entonces ponerla ahí es como, no sé, Marcar con el dedo. llamar a Cecilia, no te digo a Cecilia Pando, pero una vecina de barrio que tiene una mirada promílica en una película sobre la memoria como la necesidad de construir memoria. Es ponerla para la picota. ¿Con qué derecho iba a hacer yo eso con alguien, digamos? Ujú. Entonces tenía que ver con una decisión ética, decir, bueno, sí, me la tengo que bancar, yo tengo esta mirada, y eso, estaba, en vez de dejarla construirse como personaje, se transformaba en algo paródico sin querer, digamos. Entonces un poco por eso no estuvo. Después lo de los hijos, no sé, fue una sensación, por ahí el tiempo va pasando, por suerte, y las cosas cambian, pero en el momento en que hicimos la película, y sobre todo cuando tratábamos de financiarla, era un tema que era muy polémico. Realmente pasó muchas cosas muy rápido y ahora no, o no tanto. Pero entonces era como esto que les digo, jurados que realmente nos decían, nadie te va a decir esas cosas en público, y la idea de que le tenía que pedir entonces a otra que pusiera a sus hijos a exponerse, quedan para siempre ahí, era algo raro, digamos. Entiendo. Bien, gracias Miguel. Y Los bueno, padres, no te contesté sobre los padres. ahí va, quedaba eso. No se trata de eso la película, ese es el punto. No es que no me intrigue, me intriga. Pero la película ni siquiera se trata de la relación madres e hijos. La película se trata de lo que le produce a aquellas personas que maternar. Entonces, eso. De hecho, no entrevisté a mi mamá, que era una pregunta que me hice todo el recorrido, y era eso. Bueno, la película no se trata de la relación madres e hijas. Si yo entrevisto a mi mamá, ¿voy a conseguir que no se trate de eso o se me va? Y con los maridos pasaba un poco eso, no es que, pero, pero no maternan. Y entonces no sé qué les pasa con la paternidad, es otra pregunta. Aprovecho Totalmente. Aprovecho que mencionás esto en relación a los recortes, a estos duelos, ¿no? Que es quizás, no, se trata de eso, ¿no? Más que de poner, se trata más de qué sacás. En varios momentos de los testimonios se esbozan o se prefiguran cuestiones que tienen que ver con las diferencias de clase y cómo no es lo mismo
¿no? Los condicionantes que afectan la experiencia de maternar a partir de las desigualdades de clase. La película no termina de hacer de eso un tema, un punto, y seguro, digamos, habrá formado parte de este cuerpo de decisiones que configuraron la estructura de la película. Sí, re. También porque pensábamos por momentos que, primero, también hay recortes, o sea, mujeres, madres en situaciones de extrema vulnerabilidad no hay en la película. Son todas mujeres que están adentro, por decirlo de algún modo, aún las que estén en condiciones más precarias de trabajo. Y eso también fue una decisión o sea, como, bueno, no siempre la reflexión, el tiempo, la disposición del tiempo para todo esto también puede leerse como un privilegio de clase, digamos, se tiene o no se tiene según en qué situación se está. Y nos parecía parecido a lo de la superreligiosa, digamos, que podía ser una situación medio revictimizante. Y después la sensación era que quizá eso lo sabemos más. Que está más entendido, ¿no? Bueno, como si con menos recursos todo es peor, sí, si sos negra todo es peor, sí, si sos, como, y por ahí si la peli operara en alguna discusión política también, tenía más que ver, ni hablar de la que pone los verdaderos problemas por delante de la agenda feminista, ¿no? Y que es una discusión muy vigente y para mí a la vez muy vetusta, pero la peli también trataba de eventualmente discutir con nosotras mismas, como movimiento, digamos, que hubo algo en la urgencia de pelear por el derecho a decidir y de producir ese cambio como tan importante a nivel de las subjetividades que es, puedo hacer con mi vida lo que quiera, que es el derecho al aborto, que hizo que no supiéramos qué hacer con las maternidades que eran durante realmente muchos años, digamos. O sea, parecía que estaba reñido el deseo de maternar con el derecho a decidir, y no es así, digamos. Y yo lo asocio un poco a lo que se produjo a partir de los juicios a los milicos, cómo desde que hubieron juicios pudimos las generaciones siguientes discutir políticamente con la generación de Héctor, porque no estaba en cuestión que los milicos tenían que ir en cana, ¿no? Entonces, una vez que eso se sacó del medio, podemos empezar a hablar de otras cosas. Bueno, pasaba algo parecido para mí con la maternidad. Entonces, si lo metíamos en otra discusión, que está todo el tiempo presente, es ineludible, pero si además nos metíamos ahí, no podíamos discutir esto otro, que es, che, ¿qué hacemos con las que maternan? Nosotras, las compañeras, ¿qué hacemos? Y bueno, la prioridad estuvo puesta ahí. Y en relación a eso, y les propongo quizás, respetando el horario, cerrar aquí, Marta Dillon en un momento se refiere al lugar que ocupa la maternidad en la agenda del movimiento feminista. Y sería interesante, quizás vos que estuviste, no solo formás parte del movimiento, sino que seguramente estuviste investigando en relación a la película, digamos, qué es lo que ocurre con esto, si efectivamente es así, si continúa siendo así, digamos, cómo se interpreta esto, porque uno puede prejuiciosamente anticiparse a algún tipo de respuesta, pero estaría bueno en todo caso ver, digamos, qué opinión tenés al respecto. Creo que efectivamente están más en agenda, y en ese punto no estaban en agenda, definitivamente. O sea, coincido con lo que dice Marta, me parece muy interesante que Marta lo diga. Pero creo que eso ha ido cambiando. Igual seguimos, porque cuestionar la estructura, la forma tradicional de familia, o el rol de las feminidades en relación a los cuidados, y esa cosa que parece que es así porque es así, nos pone en un lugar incómodo, porque incluso
parecía que es una actividad en la que no se puede fallar. Y entonces la pregunta de qué hacemos frente a una mala... Y aparecen discursos de feminismos New Age, digamos, que es, vos tranquila, si lo haces desde el amor está todo bien, todo lo que hagas va a estar bien, vos das lo que tampoco, o sea, puede haber un problema, pero el problema es, digo, podemos hacer las cosas mal, y la solución a eso es lo colectivo también. O sea, si hacemos las cosas mal, tiene que haber colectivo que contenga a las niñeces. Si una madre se arrepiente, digo, algo que nos parece impensable, no quiere, no puede, no, sigue habiendo sanción para eso social, y no hay respuesta comunitaria, ¿no? Entonces ahí esas son para mí las agendas, o sea, la agenda de que, che, yo trabajo un montón porque tengo doble jornada, ya está más clara. Pero la de verdad que cómo pensamos las crianzas, más como un fenómeno social, para mí sigue estando fuera de lo que nos bancamos pensar. Bien, bueno, hermosa idea como para irnos a terminar a la almohada. Amparo, muchísimas gracias por haberte acercado al Cineclub y ofrecer esta película que tanto habla de todas las compañeras, que tanto nos interpela a todos, más allá de que no maternemos, y también lo lindo de nada, que también conocerte, porque tanto habla de vos y ofrecer tu experiencia de esa manera para transformarla en una herramienta para reflexionar sobre esto, me parece algo súper valioso y te agradecemos, de verdad. Y Hermoso. además, Amparo ha interrumpido una clase que tenía que dar para estar acá junto con nosotros, así que, digamos, doble agradecimiento. Bueno, no, a ustedes, hermosísimo espacio, un placer total. Gracias. Bueno, amigas, amigos, 21:31, se podemos decir que cumplimos, ¿verdad? Un avisito muy breve. La semana próxima estaremos comenzando un nuevo apartado, un segmento que venimos preparando hace un tiempo, que se llama Trabajo Registrado, una sección del Cineclub dedicada a aquellas películas que abordan temáticas que refieren al universo del trabajo. Es algo que nos enorgullece y nos parece importante como sindicato dar espacio también para trabajar desde el cine, para discutir estas cuestiones. No lo hacemos con cualquier película, lo hacemos con Retiros Involuntarios, una película en calidad de preestreno dirigida por Sandra Gugliotta, que hace un paralelo o cruza dos experiencias sumamente cercanas, como han sido los retiros involuntarios producidos en Telecom Francia, donde hubo una ola de suicidios que llamó la atención y alertó sobre el hostigamiento a los trabajadores que venía acompañado de esta política, de esta práctica tan común en las patronales, que es la de proponer retiros voluntarios que no lo son, es decir, retiros voluntarios forzados a partir de amedrentamiento psicológico, a partir de un hostigamiento en los lugares de trabajo, que da como saldo, bueno, no solo desocupación, sino crisis que incluso se viven al interior de las familias, que recoge muy astutamente Sandra, y lo cruza con la experiencia que hubo en los 90 aquí, cuando se privatizó Entel y se realizó la misma práctica. Es parte de una trilogía que está preparando Sandra, así que es sumamente interesante. Nada, en calidad de preestreno, aparte lo decimos porque va a ser previo a su lanzamiento en cine, en las salas, en el 25 de mayo, que están esperando y preparando. Así que bueno, hay un mimo a nuestro espacio que nos hace Sandra, dándonos esta película para que demos comienzo a esta sección. Así que bueno, espero verlas y verlos la semana que viene para compartir no solo esta película, sino el encuentro con Sandra. Nuevamente, Amparo, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Y bueno, hacete otra peli, dale, así nos volvemos a ver, dale. Me está costando un montón, pero estamos en eso. Bueno. Bien ahí, bien, Gracias. hermoso saberlo. Bueno, besos, gente, hermosa semana para ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Beso grande.